Pero en el título queda una patada en el orto cuando pones. Cuando tenía 14 años, me salió un libro que se llama Corazones en Llamas, que era un libro hecho por dos periodistas de rock con todos los ídolos del rock nacional de ese momento. Y cuando lo leí dije, chao, yo tengo que hacer esto. Yo quiero conocer a Gustavo. Pero bueno, después nunca me dediqué al periodismo de rock, ni de música, ni nada, porque siempre me gustó el periodismo político. O sea, no había forma de cambiar. Ya estaba decidido de antemano. Estaba predeterminado, biológicamente. Y siempre me gustó la política y el periodismo político. ¿Listo? Soy Natalia Vinelli, soy militante, soy comunicadora popular, soy periodista. Esto es Barricada TV. Barricada TV es un canal alternativo, popular, autogestivo que funciona en IMPA. IMPA es una fábrica metalúrgica que es la primera fábrica recuperada en el país, que nos alberga desde 2009, donde construimos nuestros estudios y salimos regularmente a través de la frecuencia 5 en aire, a través de internet y a través del 33.1 de la televisión digital, siempre y cuando se apague el transmisor de Clarín, porque el 13 nos interfiere, pese a que nosotros tenemos los papeles en regla y ellos no. Pero bueno, esa es la pelea que hoy estamos dando. Me decidí a estudiar periodismo, supongo yo, un poco por rebeldía, para no seguir el mandato materno familiar. Uno dice, bueno, yo quiero ser corresponsal de guerra, yo quiero hacer periodismo de investigación. Yo era chiquita y veía Hulk, pero Hulk la serie, no la película que han visto las nuevas generaciones. Y a mí me enloquecía ese periodista. Recorría todo el país buscando a Hulk. Entonces yo digo, yo quiero ser como él. De ahí podría haber surgido mi vocación periodística. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Muy buenas tardes, les vamos a contar a partir de ahora toda la información. En este día que también es un día de reflexión, en donde arrancamos distintos. Estamos acá reclamando no solamente los salarios. La del libro, no, Yo crecí en los 90, la política no estaba en ningún lado, ni en mi colegio, ni en el barrio, pero ni en ningún lado. O sea, lo único que hice para tratar de acercarme fue en su momento acercarme a un local del Frepaso y salí corriendo. Y después, cuando entré a TEA, conocí a un profesor que se llama Luis Bilbao, y en ese momento ya se empezaba a hablar de Chávez 1999. Y el tipo una vez también nos hizo ir a tres compañeros del curso al Foro Social Mundial en Brasil. Y ahí es donde me abrió la cabeza. Dije, sí, es por acá. O sea, es por la militancia y es por el periodismo y es por el periodismo militante de los sectores populares. Y empecé a ver que se podía laburar la cuestión política desde la comunicación. Sí, va a ser bien coral la nota. Esa problemática de la desocupación pero a su vez de la organización política tenía que tener un correlato periodístico de rigurosidad, de cuidado por la información. Nosotros teníamos que romper el cerco de los medios comerciales e instalar las noticias de los sectores populares y que la cuestión periodística esté impecable, para que nos vean con respeto. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Dale Fuego, el programa de entrevistas en profundidad de Barricada TV. Hoy estamos con Martín Becerra, es doctor en comunicación, en ciencias de la información, es docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Quilmes y además viene trabajando desde una perspectiva muy vinculada a la economía política de la comunicación, el tema de los medios y el mapa de medios en el país. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo va? Y la verdad que llegué a la comunicación alternativa y popular desde la militancia. 2 minutos 30.
siempre tuve como un lugar secundario en la política. O sea, el tema que trabajaba y el hecho de ser mujer siempre hacen que sea más difícil poder asomar. Es como que quedás, cuando asomás, como que quedás más como en una vidriera donde te miran más, te pegan más, te hablan más, ¿no? Como que hay todo un rum rum. Y eso pasaba mucho y eso siempre me tiraba muy, muy para atrás. Volver a las chanditas. Al toque volvemos. La verdad que cuando ya este último tiempo, cuando empezamos a construir el canal y empecé a poner, digamos, de lleno todo lo que me pensaba, lo que me pasaba, y cuando empecé a poder discutirlo con más compañeros, más compañeras, y cuando empezamos a ser más compañeras también llevando adelante esta actividad, creo que en ese punto me animé a asomar un poco más, digamos. Ya está. Che, esto ya está terminando, ¿no? Mandona 15 segundos. Clarín es un grupo económico de gran peso que además tiene una capacidad de lobby fenomenal, ¿no? Entonces, ¿ahí cómo ves el tema del periodismo? Clarín no es cualquier medio, es decir, Clarín es un espejo para muchos otros medios y por lo tanto que se bajen tanto los estándares de producción periodística, de calidad en la producción, también relaja al conjunto, es decir, no, digamos, es de alguna forma lo que pasa en Clarín disciplina a muchos otros medios, incluso más allá de la voluntad explícita de Clarín, ¿no? Desde el punto de vista del rol de la mujer, te puedo decir que cuando empecé era la nena de 22, 23 años, que daba el pronóstico del tiempo, que por ahí daba alguna nota, color, pero también era sentarme a la mesa y de pronto estaba el pianista Parentela y Silvia, sentate porque así mientras toca el piano Parentela, el músico, te enfocamos a vos, la carita, vos sonriente, una cara linda, joven. Y yo era un florero y yo me sentía florero. Y de hecho, él lo decía, con Juan Carlos Pérez Loazó, con Llamas de Madariaga, siempre era ni siquiera era co-conductora, era la periodista que acompañaba y daba las noticias de segunda. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como una isla de luz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creemos los dos. Liberarse de todo el poder, tomar de las redes, no rendirse al opresor. Caminar, erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Más de una vez he ido a hablar con algún redactor jefe para decirle, bueno, yo no quiero esto, ¿no? Y me acuerdo que Alfredo Serra era el redactor jefe y me dice, sos muy terca. Y ahora digo la palabra terca. Y sí, soy terca con las cuestiones en las que yo creo y son objetivos claros y absolutamente legítimos y honestos, y sí soy terca, y soy luchadora y voy a seguir adelante. Pájaro que deja el nido sin ninguna compasión. Con respecto a los espacios de redacción, la discusión de género está todo el tiempo. Me parecía que era importante que las mujeres hagamos, además de notas de género, notas de economía. Compañeras, por favor, nos ubicamos dentro del auditorio, así damos comienzo a la asamblea. Gracias. Yo no veo tanto en la sección política la discriminación, sino más en la sección de economía. La proporción es muy desigual. En política no tanto. De hecho, en tiempo mis dos jefas son mujeres, pero sí, no sé si eso no es una excepción. Todavía la mirada de género, si bien traspasó la sección más difícil de traspasar, que era policiales, o sea, ya logramos que ahora nunca más se titule crimen pasional, cosa que yo tuve esa discusión con mis compañeros de Tiempo Argentino en 2010 en mi diario. Era tipo, y bueno, pero no me entra el título y qué sé yo, y después esos mismos compañeros fueron los que llevaron adelante esa pelea. Esa discusión la ganamos, es nuestra, es un triunfo nuestro. Nos quedan un montón de otras.
contexto donde en la Argentina 1 de cada 3 somos pobres, muchísimas mujeres son pobres, las jóvenes y las pobres son las que mueren en la Argentina por abortos clandestinos y creemos que esa es una de las deudas de la democracia con la vida y las oportunidades de las mujeres. Las mujeres tenemos menor salario por igual trabajo, porque las mujeres tenemos derechos, son derechos humanos y los hacemos valer. Siempre nos encontramos en lo que es la reflexión y la práctica sobre comunicación alternativa, popular, autogestionada, con una presencia muy grande de mujeres. Es cierto que quizá en no todas las redes que nuclean al sector la presencia de las mujeres sea tan destacada como en otras, pero me parece que se va camino a eso. En Barricada TV, por ejemplo, somos mayoría mujeres. Nosotros teníamos un compañero que se sumó y cuando se sumaba y le preguntaba por Barricada TV, decía, son mayoría mujeres y encima mandan. Lo que sí siempre tenemos que hacer en nuestra práctica y que nos damos cuenta que muchas veces reproducimos cosas que queremos combatir, es que cada vez que salimos a la calle a realizar coberturas o hacemos invitaciones para los programas del canal, nos encontramos muchas veces con que la gran mayoría de las veces son varones quienes se acercan, quienes se animan, digamos, a la palabra pública. Entonces, nuestra idea no es negar esto, sino trabajarlo, es hacer explícito este tema para que cada vez que estamos en la calle siempre estemos pensando en buscar compañeras, o sea, tenemos una preocupación por eso, porque no sea natural que el que habla siempre sean los chabones. Que va a haber paro, pero está la fecha confirmada. Sí. Está bien, o sea, que lo adelantamos nosotros ayer. Sí, y es más, cuando son noticias que están en portada de Tiempo Argentino, yo te pongo el texto de Tiempo Argentino porque sé que te gusta y sentís que tu medio es mejor. Boludo, porque confío en la producción que haces. Bueno. Retiro espiritual, que es eso es posta, boludo. El Centro Cultural Kirchner no es un retiro espiritual, es un encuentro de eso Latina es la es la 2 de Lombardi. ¿Y pero qué hace? ¿Qué va a hacer? Ella expone sobre televisión pública, medios públicos. Pero no es un retiro espiritual. El tiempo llegó apenas me entero que se está armando un diario, que no sabíamos ni cómo se iba a llamar, ni qué palo iba a ser, ni nada, pero que sí iba a tener una mirada popular, era lo único que me había llegado como información. Y empecé cubriendo lo que había. Amor, la rompiste, fuiste el mejor periodista al aire del estudio. Pasame la 2. César. Bien. Salió completito, además Después, apenas empieza el diario, más o menos a los 6 meses, caemos en la cuenta de que hay que armar una comisión interna, que al principio fue muy resistida porque decían, ¿para qué van a tener una comisión interna si nosotros les vamos a cuidar los intereses? Y nosotros dijimos, bueno, tenemos que tener una comisión interna porque todo diario tiene que tener una comisión interna y porque el patrón es Spolky. La idea era justamente fomentar la realización de asambleas en el lugar de trabajo, la organización de nosotros como trabajadores de prensa, y de ahí empezamos todos los compañeros de Tiempo a hacer un ejercicio sindical, que muchos por ahí teníamos experiencia política, pero de otro palo. Seguimos aquí en ida y vuelta. Les presento para las que nos pueden escribir a nuestro Twitter, que es @idasyvuelta770. Guilla San Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jimé, ¿cómo estás vos? Bien, tenemos un día cargado de información. Muy cargado, un día de la comunicación, podríamos decir. Sí, ¿no? Así. Sí. O la comunicación o de la comunicación fallida. De las dos cosas, tan es así que en el Centro Cultural Kirchner hoy todos los voceros y frenteros del macrismo se reunieron en supuesto retiro espiritual. Ahora me vas a contar bien de qué se trata y aparte estamos atentos a ver qué está pasando en el Congreso General de la CGT, donde se va a definir cuándo va a ser el paro general por 24 horas, que ya está definido que va a haber un paro, nosotros lo adelantamos ayer, pero no se sabe todavía cuál va a ser la fecha. Todo eso hasta las 17:30 aquí por AM770. Lo más importante de Tiempo y lo que más generó una cuestión identitaria fue la asamblea. Siempre se discutió muy fuerte, o sea, fuerte en cantidad, porque éramos muchos y participábamos todos, y en calidad, en términos de calidad de debate. Esa construcción de años de ejercicio sindical fue lo que nos hizo después resistir y dar en la tecla con la cooperativa. A nosotros nos salió bien porque estábamos organizados y con años de organización.
Bueno, buenos días compañeras, buenos días compañeros. Esta es una nueva Asamblea General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Cuando nosotros nos constituimos como sindicato, partimos de la base de que teníamos que generar alternativas abiertas, democráticas y participativas, y la Asamblea es justamente el órgano superior de nuestro sindicato. En un año que, como todos sabemos, ha sido durísimo, con muchísima pérdida de puestos de trabajo, con condiciones laborales cada día más difíciles, con salarios a la baja. Nosotros seguimos tratando de estar en cada lucha, en cada lugar que haga falta. Así que les agradecemos a todos la presencia en un día sábado de primavera, que siempre es difícil. Es necesario, compañeras, compañeros, que estemos permanentemente unidos y preparados para lo que tenemos por delante. Con respecto a televisión, y más teniendo en cuenta que venimos de una época estatal, después una privatización, donde mucha de esa gente que venía de la época estatal y con un concepto de lucha colectiva y de trabajo grupal no está más, porque se los han echado. Nosotros empezamos con muchísimo esfuerzo en Canal 13 a recuperar ese espacio que no existía. Durante 18 años no existió ningún tipo de representación, no había elecciones, nada. Y en el año 2008 nosotros recuperamos ese espacio. Y tanto nos costó que echaron a 2 delegados, a 2 candidatos a delegados nuestros los echaron. Una lucha de uno de ellos que todavía sigue, el otro logró que tanto el Ministerio de Trabajo como la Justicia Laboral lo avalaran, lo respaldaran y obligaran a la empresa a reincorporarlo y a reinstalarlo en su lugar. Lo dejaron en una isla de edición sin nada, era una habitación vacía. Esa fue la reinstalación y la reincorporación de la empresa. Tuvimos un despido en la empresa, que no fue un despido cualquiera, porque fue un despido absolutamente arbitrario, sin motivos. Una compañera que de pronto, después de estas charlas que nos dan en la empresa sobre los nuevos medios, la nueva comunicación, escribimos las notas, escribimos las bajadas, escribimos el título, cortamos las fotos, subimos los videos. En general somos las más precarizadas, somos las que más sufrimos despidos y somos la variable que hace que tengamos que hacer trabajo freelance. Es muy difícil cuando tenés una empresa que lo único que hace es poner obstáculos y devastar y socavar todo lo que es un reclamo colectivo. El convenio colectivo de trabajo no existe. Las asambleas, el lugar que la empresa designa para que la hagamos es debajo de la autopista. Es decir, todo lo que se puede hacer para evitar la organización. Y aún así, bueno, seguimos trabajando, seguimos luchando con el mismo miedo de los mismos compañeros, que se les dificulta hablar normalmente de algo que es tan cotidiano como cómo nos va en el trabajo, cómo podemos capacitarnos y formarnos. La empresa forma y capacita en nuevas tecnologías para después que un productor también edite, también escribe, que un periodista salga, grabe con un telefonito, es decir, la precarización laboral, la multitarea. Desde marzo que no le pagaban a los contratados, cuando hablamos de contratados hablamos de artísticos y de trabajadores que desde la llegada de electroingeniería a Radio del Plata comenzó a precarizar. No hay en claro qué es lo que va a pasar con la programación. Hay cada vez más ingreso de gente precarizada por esto del loteo de la radio. Por eso nos parece que este proceso estatutario también tiene que definir y hacernos discutir a nosotros cuáles son los límites que vamos a poner y cómo queremos regular estas nuevas tareas que efectivamente existen para que la patronal deje de avanzar con estas cosas. La empresa no está haciendo los aportes de obra social, no está haciendo los aportes previsionales, se nos caen las obras sociales, se nos caen las prepagas de la gente que desreguló. Quiero reivindicar la participación del CIPREVA por los derechos de las mujeres trabajadoras que están siendo tan golpeadas en estos momentos. La verdad es que, por ejemplo, en mi caso yo lucho sin fueros. A mí no me importa nada. Conozco cuáles son mis derechos, los hago valer. Está bueno que tomemos conciencia de eso, sobre todo porque ha cambiado muy de golpe las condiciones políticas en el país
Y la verdad que como la realidad nos pasó por encima, fortalecer la herramienta gremial por los años que ya empezaron y que se nos vienen. Y si bien también se hace la lucha, yo le agregaría que se hace también adentro del sindicato. Es muy difícil, entre el miedo y las dádivas, concientizar a todos que lo único que vamos a poder conseguir en cuanto a nuestros derechos laborales, que se respeten a largo plazo, va a ser con un trabajo colectivo. Ya, vamos con María, tiramos las 3 que quedaron, si querés tirarlas ahí, y cerramos con Guille. Pero, dale. Andá comentándolas con María las 3. Dale. ¿Está bien? Si querés el boleto estudiantil la puedes saltear. No, mejor, claro, hagamos ping-pong, vos metés lo de Mary. Sí, tenés razón, no. Y lo del colectivo. Seguimos aquí en Ida y Vuelta. Les recordamos a nuestros oyentes que nos pueden escribir a @ida y vuelta 770 en nuestro Twitter o llamarnos directamente al 52750770. Como les estábamos comentando al principio, ya está definido que va a haber un paro de 24 horas. Hay un enojo creciente con Macri y con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Pero vamos a escucharlo a Juan Carlos Smith. Él es uno de los 3 dirigentes que componen la nueva cúpula unificada de la Central Obrera. Ya está decidido un paro de 24 horas. Las realidades son muy diversas. Hay situaciones de precarización y sobre todo de mucho maltrato laboral en un montón de lados. El gremio es mucho más castigador para las mujeres en términos de condiciones laborales. Así hablaba Juan Carlos Smith. Y otro de los que salió a hablar hoy fue Andrés Rodríguez, que él es el secretario general de UPCN, que es los estatales. Yo trabajé muchos años de colaboradora y nos empezamos a juntar los colaboradores para organizarnos entre nosotros para que la sobreexplotación que existe con el colaborador de prensa no sea tanta. En ese momento lo que nos dimos cuenta es que la mayoría de los trabajadores de prensa, colaboradores precarizados, eran mujeres, porque justamente les permitía trabajar desde su casa y cuidar a los pibes a la vez. Pero no es desde la precarización desde donde hay que pelear desde la organización. La única manera que lo podés frenar eso es organizándote, no queda, o sea, es así, no queda otra. Estoy grabando yo. ¿Está grabando ya? Ok, estamos con una separa. Hable por favor, chicas, las dos a la vez. Avisa cuando, directora, ¿eh? Sí. La 1 no está bien. Es re quemada, además. Lucía, habla. ¿Está? ¿Puedo hacer prensa? Si me volvés a tocar, se va, ¿entendés? Ok. La 1, por favor. Eso, Mauro no tiene puesto el lugar. ¡Mauro! La 1. ¿Ahí? ¿Quién es la 1? Desde Barricada TV y, digamos, obviamente un conjunto de medios populares, movilizamos mucho en reclamo de una aplicación plena y efectiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Eso tenía como principales objetivos la apertura de concursos en radio y televisión. Hubo concursos en televisión en 2011 que fueron muy restrictivos y que nosotros salimos a denunciarlos. Y finalmente lo que sucedió fue que logramos llegar a 2015 con la apertura de nuevos concursos que sí permitieron que sectores, digamos, de la televisión comunitaria pudieran presentarse, y en ese contexto Barricada TV, Urbana TV, que es el canal de la Villa 31, y Pares TV, que es el canal de Luján, logramos presentarnos y finalmente resultar adjudicatarios de licencias en televisión digital abierta. Bienvenidos a un nuevo noticiero popular de Barricada TV. Estamos en esta primera fábrica recuperada del país, que se llama IMPA, en Querandí 4290, en el barrio del Magro. Hoy estuvo en la puerta de ENACOM, del Ente Nacional de Comunicaciones, una vez más reclamando por nuestros derechos. Reclamando diversos puntos, entre ellos la habilitación para los canales que hemos concursado y que hemos obtenido una licencia para transmitir por televisión. Inmediatamente después lo que sucede es el cambio de gobierno, y con el cambio de gobierno también un cambio en la gestión y en la forma de concebir, por lo menos como discusión y como discusión pública, la comunicación en el país, y una entronización de la comunicación comercial y el avance del mercado como ejes centrales.
Entonces nos encontramos en una situación en la cual esta gestión nos tiene que habilitar, no nos está habilitando. En el intermedio, cuando salen los canales como por ejemplo Caras TV y Perfil TV, ambos de Fontecchia, ahí sí tienen rapidez y celeridad para avanzar en la habilitación y el problema del espectro se terminaría, pero con los medios comunitarios parece que para ellos se mantiene, con lo cual la situación es de gran desigualdad y que pone al sector no lucrativo de la comunicación en un lugar muy perdidoso, muy abajo y muy secundarizado respecto a la política que viene llevando el ENACOM en este tema. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Ya se nos acaba de otra vez el programa, pero bueno, nos estaremos escuchando el próximo lunes a las 17. Esperemos que tengan un lindo fin de semana. Adiós, Guille. Será hasta el lunes. Hasta el lunes y gran fin de semana. Un beso. Estás en la 770. Cooperativa. Beneficiante. Y después después de 2 años de comisión interna, se planteó la necesidad en tiempo de que hubiera una delegada mujer. Las dudas que yo tenía era que yo sabía que podía hacer toda la cuestión de trabajo, de hormiguita, no sé, atender a los colaboradores, ocuparme de llamar a la administración para que le paguen, o sea, toda esa parte de trabajo gris que no se nota, porque había que militar y había que trabajar y había que los compañeros colaboradores tenían que cobrar y bueno, el deber ser y era donde yo me sentía cómoda. Donde no me sentía cómoda era cuando tenía que hablar en público en las asambleas como delegada, porque cuando hablaba desde la base, si bien al principio me daba un poquito de vergüenza, ya después tomás confianza, como a todos, y te sentís más cómoda. Y a su vez, te tenés que relacionar con los otros compañeros delegados varones, que a veces, por cariño o por cuidado, te cuidan y al cuidarte te corren, y a veces otros compañeros con otras intenciones más especulativas políticas te dicen no, mejor que no sea delegada una mujer porque perdemos fuerza ante la patronal. Ese era el argumento incluso de algunos delegados. En el caso concreto de la televisión, lo que me fue pasando fue que de repente decía, ¿por qué tener que estar haciendo un canal de televisión? O sea, como que era entrar por el lado más difícil, que tenía que aprender todo de cero porque nunca había agarrado una cámara, no sabía los planos, ¿no? Y realmente no es algo que me haya resultado fácil. Siempre es algo que me costó, creo que me cuesta a mí, creo que le cuesta a mis compañeras. Más de una vez me dio ganas de decir, bueno, más sí, ¿por qué no me quedo en mi casa? Me dedico a otra cosa, hago algo con menos exposición, sobre todo cada vez que había que salir a la calle, marchar, agarrar un megáfono o decir un discurso, que además no soy buena para los discursos. Entonces, como que todo eso me generaba como un montón de dificultades. La verdad que hubo momentos que me tiraron como muy abajo. Yo creo que el hecho de ser una conductora de uno de los noticieros de Canal 13 y que de pronto levante la voz y hable de estas cosas de las que nadie habla, por miedo en la redacción, por un lado llama la atención de mis compañeros y de mis padres. Y dicen, bueno, mirá, lo está diciendo Silvia. Por el otro lado hay 2 actitudes. Una es la que me estoy dando cuenta sin quererlo absolutamente, porque siempre fui de un perfil absolutamente bajísimo, pero me estoy dando cuenta que sí soy referente para muchos y que abro un camino. Y eso es lo que yo creo que ya tengo una responsabilidad social y sí, política, porque todo lo que hacemos es político. Entonces sí tengo una responsabilidad política que no voy a ignorar. También fue un aprendizaje para los compañeros varones tener una compañera mujer delegada. Si bien había instancias donde yo me sentía fuerte, incluso también hasta en la discusión con Spolsky, con el patrón, pero sí me parecía que había muchas resistencias, sobre todo en compañeros o incluso activistas sindicales. Que eso para mí es lo más difícil de desarticular, porque es un doble discurso. Está por un lado el discurso políticamente correcto y después están las prácticas concretas. Entonces, más allá de que tu posición en un comunicado de prensa sea la panacea, después vamos a ver cómo te manejas todos los días en el lugar de trabajo con una compañera delegada. Pero por otro lado, hay mucha gente que dice, bueno, Silvia puede, porque a Silvia no la van a tocar. Si total, Silvia
es una de las caras del noticiero. Igual, poniendo la cara o no, te echan igual si quieren. La empresa, esto es una cosquilla. Me parece que se trata de tomar conciencia y no de mirar para otro lado. Y el miedo muchas veces es paralizante y es terriblemente estresante y choqueante, pero también es cómodo para muchos. Ahora, cuando echan a un compañero, cuando lo maltratan, cuando una compañera de trabajo es víctima de violencia laboral y víctima de violencia de género, y yo me quedo callada, ¿es por miedo o por comodidad? De eso se trata. Porque estamos trabajando, tenemos una misma vocación, queremos lo mismo, queremos mayor calidad y dignidad laboral. No se trata de, a ver si después mañana me toca a mí. El egoísmo y el individualismo como siempre. A mí me parece que se trata de tener conciencia colectiva. Hay gente que le molesta y bueno, o sea, que se curtan, o sea, realmente dejar de hacer todo lo que hacemos. Si pensamos que es lo correcto, que es la línea correcta, que es el camino correcto, no lo vamos a dejar de decir porque el nivel de exposición pública de una mujer moleste más que el de un hombre. Digamos, acá nosotros estamos construyendo algo, estamos construyendo un canal de televisión que pensamos que es una herramienta que puede aportar a la construcción de otra sociedad, de la sociedad que añoramos, la sociedad que queremos, y la verdad que lo peor que podemos hacer es callarnos. Sería una gran contradicción. Cuatro opiniones. No, 3 opiniones y esta es una nota B. ¿Y si hacemos 1, 2, 3 y otro bloque para las opiniones? Me pasa que a lo mejor todas las asambleas, la comisión interna, nos reuníamos un rato antes para organizar la asamblea, el temario, las propuestas, llevar alguna idea, porque no solamente tenemos que llevar los problemas, sino también alguna posible solución. Y ahí yo me sentía súper cómoda y hablaba y discutía y proponía. Y después me daba cuenta que ante la asamblea, como la discusión había sido colectiva, un montón de cosas que habíamos hablado antes las hablaban los compañeros y yo después ya me quedaba sin nada para decir. Entonces como que ni hablaba porque no me parecía importante que hablara yo si ya lo importante había sido dicho por otro antes. Y nunca le di bola a eso. Y después dije, claro, eso también es un espacio de poder. Y no disputaba primero el uso de la palabra, que yo decía, no lo voy a disputar contra mis compañeros, si son mis compañeros estamos todos del mismo lado. Y después tampoco disputaba el uso de las ideas, o sea, yo no sacaba rédito de quién había pensado qué cosa. Todas esas cosas me di cuenta que están en juego y que yo era muy inocente y que no me daba cuenta en ese momento, pero que después me di cuenta que había que disputarlas. Fue para mí más desgastante ser delegada que quizás para un compañero que está acostumbrado a sentarse adelante de una asamblea estudiantil de millones de personas y repetir un discurso de cassette. Para mí eso no es hacer política, ni voy a hacer esa política, ni vamos a militar de esa manera. Para mí es otra cuestión más colectiva la construcción de poder en una redacción. Con la convicción de que una unidad hace la fuerza. Aquí estamos para aportar a la construcción de un periodismo que nos incluya a todos. Celebremos este 7 de junio con alegría en la lucha. Un fuerte abrazo. Red PAR, periodistas de Argentina en red por una comunicación no sexista, es la adhesión. En la semana de junio, que coincidió con la culminación de la segunda marcha del Ni Una Menos, salió un sueltito en la sección telones y pantallas del diario Clarín con un comentario que yo digo de mínima es misógino y de la lectura que yo di fue una amenaza directamente y abierta de persecución a la libertad sindical. Yo al aire había dicho, me había despedido sobre Juana de Arco, había dicho mi compañero hoy es Santa Juana por Juana de Arco, y yo dije bueno, que la lucha continúe. Y en el sueltito, que pretendieron maquillarlo de humor, dijeron, bueno, guarda Silvia, porque mirá que esa Juana de la que están hablando murió en la hoguera. Ese momento fue un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque yo me visibilicé. Y entonces a mí me sirve también para aclarar que los laburantes de prensa, los periodistas, no somos los medios. Los medios son las empresas periodísticas. Los periodistas somos trabajadores de prensa. Y está clarísimo, ya no hay más nada que explicar.
Defensoría del Público es compatible con la democracia. Si la Defensoría del Público no existe, lo que hay que preguntarse es cuáles son las condiciones de la democracia que estamos viviendo. La Defensoría del Público es compatible con un derecho humano, que es el derecho humano a la comunicación. Si eso no ocurre, hay que preguntarse si aquí lo que no hay entonces es un negocio. Si no existe, es que algo está oliendo mal en la Argentina. Lo que está tratando Cambiemos es de dejar un viejo sistema populista. Populismo es igual a pobreza. El tema de liberar el mercado a partir del 2018 para mí es un salto cualitativo muy importante. La guerra con los medios se terminó, la paz está sellada y lo que tenemos que garantizar es la libertad de expresión en la Argentina, con las menores restricciones posibles, es decir, la mejor ley de medios es la que no existe, y esa es un poco la idea. Hoy abrir un medio significa la responsabilidad de sostenerlo, tanto sea gráfico como de radiodifusión. Han vivido del erario público y de los favores del Estado, eso un poco se terminó, es decir, se terminó definitivamente. Está claro cuál es la mirada del gobierno y además a veces se dice de una manera más suave y otras veces se dice de una manera más brutal. Las declaraciones de Aguad están claramente dentro de la brutalidad. Esto obviamente es una mirada absolutamente promercado, porque justamente si no hay un Estado que regule, los sectores más dominantes que tienen, digamos, posiciones de poder más grandes dentro del mercado son los que se quedan con mayor porción del mercado y hay menos espacio para las voces alternativas, populares, los medios más chicos, inclusive los medios más chicos comerciales. Es muy probable que el ministro lo sepa, aunque no le importe. Si acá hay un sector que el Estado ha venido sosteniendo y financiando y subsidiando a lo largo de la historia de la comunicación argentina, es a los medios privados. A partir de lo que pasó con Tiempo, ya a fines del año pasado, cuando el dueño se fue y dejó la luz prendida y desapareció, y nosotros creíamos que era un retraso en el pago de sueldos, lo que después fue la huida de los patrones y el vaciamiento del Grupo 23. Como nosotros veníamos organizados, nos agarró bien parados. Si bien nos sorprendió en un primer momento, tuvimos una capacidad de reacción muy rápida. O sea, la prueba es que hoy Tiempo Argentino es un diario cooperativo y sale a la calle todos los domingos. Y cobramos todos los meses, o sea, cobramos menos, pero somos más felices porque hacemos lo que nos gusta. Y los momentos más difíciles fueron enero y febrero. Primero por tomar conciencia de que se había acabado todo. Y es como tipo, bueno, velemos al muerto y no sigamos esperando nada de esta patronal porque ya se fue. Nos empezamos a organizar como asamblea y sobre todo nos empezamos a relacionar con el resto de la sociedad. En algún punto sabíamos que la respuesta tenía que salir de nosotros. Y la discusión sobre si hacer o no la cooperativa empezó a aparecer. También teníamos métodos de lucha que eran propios de la etapa anterior. O sea, vos cortás al EM y te recibe algún funcionario del Ministerio de Trabajo. Ahora nosotros cortábamos al EM durante todo el verano y nos recibía un 4 de copas que cajoneaba los expedientes y que nunca salió nada del Ministerio de Trabajo. Entonces también el luchismo de ir todos los días a cortar al EM era bueno. Compañero, en algún momento te vas a dar cuenta que eso es inconducente y lo que hay que hacer es una cooperativa. Un miércoles negro, así lo llamamos, un día de reflexión, una movilización y por primera vez a nivel nacional, de manera histórica, un paro nacional de mujeres. Cuando la empresa se dio cuenta que espontáneamente todas las mujeres íbamos a vestirnos de negro, no solamente las mujeres que hacíamos cámara, sino llegar, además de toda la redacción, a maquillaje y a peinado, y todas las maquilladoras y los 2 peinadores vestidos de negro. Y lo que es emocionante también es cómo se logra, con una ola espontánea de voluntades, organizadas también, que un jefe de Canal 13 y de TN llame para preguntarte, che, ¿vas a adherirte al paro? Es una gran victoria, ya de por sí. Pero también que se haga un paro en las pantallas de Arteaga, en donde decimos basta. Y para ello, esto también es histórico y es único, que en esta pantalla también haya un paro y por primera vez se visibilice. No es solamente vistiendo ropa negra, Luis y todos. Es demostrar simbólicamente, pero también con la acción,
que estamos de duelo y que vamos a luchar y vamos a gritar por nuestros derechos, todos ellos. Violencia sexual, violencia física, psicológica, económica, laboral, en donde decimos basta. Pero fue no un permitido, fue un derecho ejecutado. No más pedir permiso para. Esto es así. Bueno, buen día, compañeros. Somos un poquito menos todavía, pero recién estamos llegando, así que todavía hay tiempo. Es importante que esta tarde nos encontremos todos en esta calle, en la lucha. Veo acá las caras de un montón de compañeros de otras redacciones, de otros lugares de trabajo, de Infonews, de Telegram, de Tiempo. Bueno, aguantemos hoy a la tarde. Pájaro que deja el nido sin ninguna compasión. Si bien ahora en este momento como gremio estamos en medio de este cachengue, somos uno de los gremios más castigados por la crisis, sigue siendo muy poca la representación sindical femenina. Con el colectivo de trabajadores de prensa dimos esta cuenta de cuántos delegados y delegadas hay, y de 113, 110 delegados de prensa, 10 son mujeres. O sea, es muy poca la proporción, es muy baja todavía. Entonces, para que haya más dirigentas, tiene que haber más delegadas. Porque nos han hecho esa crítica. Ay, tiene que haber más mujeres en el sindicato de prensa. Bueno, sí, tiene que haber más mujeres activistas, tiene que haber más mujeres delegadas y después tiene que haber más mujeres dirigentes. Entonces, primero organizate en tu lugar de trabajo, hacete delegada y después seguramente vas a tener un lugar, porque los lugares están abiertos. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, al aire. Seguimos con más Noticiero Popular. Ahora vamos a ver el informe. Y por el otro lado empezamos a pensar en la necesidad en la fuerza que implicaba para el campo popular construir sus propios medios de comunicación y dentro de esto apostar por la televisión. Y así, bueno, empezamos a tejer articulaciones muy fuertes que fueron las que permitieron que un día de golpe había un aparatito y al día siguiente había otro y al día siguiente otro y de repente estaba todo lleno de cables y estábamos saliendo en vivo. O sea, si lo hubiera pensado seriamente de entrada, y la verdad que no sé si lo hubiéramos podido hacer. La verdad que yo me acuesto y me levanto pensando en esto. Llega un momento que pienso como si no tengo algo en el cerebro que me impide ya pensar en otra cosa, pero sí, creo que atraviesa todo lo que hacemos y creo que no me pasa a mí, le pasa también a mis compañeras y mis compañeros. Se cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. El desafío, puertas adentro, del canal es enorme, porque es convencer y hacerles entender a los compañeros que de esto sí se habla y que si hablamos de esto no nos pasa nada grave, al contrario, hablando de las cosas que nos preocupan, que nos interesan, de nuestras condiciones laborales, es bueno. Y creo que sí estamos en un punto de inflexión, no hay vuelta atrás. El espacio ganado no lo vamos a perder, no lo vamos a regalar, y nuestros compañeros tienen que ir perdiendo el miedo y tienen que ir dándose cuenta que esa es la mejor manera y ese es el espacio para defender los derechos, y es lo que hace digno nuestro trabajo. Para mí la militancia es una forma de vida, digamos. No puedo pensar la vida sin estar pensando en querer transformarla. Sí, me siento muy incómoda en el mundo como está. Me parece que es posible construir un país que sea independiente, que sea soberano
y que sea igualitario y donde no haya gente que se quede con todo y muchos que no tengan nada. El nombre de papel a la web. Y mañana a la mañana, al mediodía, tipo 2 de la tarde más o menos, hay un compañero que activa y le aparece en la web todo el diario de papel. Pero lo que lo hacemos, lo activamos a las 2 de la tarde para que la gente lo vaya a comprar al kiosco, aunque llueva. Entonces ahora hay que pintar así, copiar. Yo creo que en este contexto de ajuste y de cambio tan rotundo de las reglas de juego, la única salida que le veo fue, o por lo menos de la que puedo hablar yo, es la organización en el lugar de trabajo y en algún punto los compañeros que tienen la suerte de tener patrón, el fortalecimiento de las comisiones internas. O sea, a Clarín lo va a salvar la comisión interna, los trabajadores de prensa de Clarín los va a salvar la comisión interna. Y a los que no tenemos patrón es la organización como medios cooperativos en este contexto adverso, pero que en algún punto se hace más necesario que nunca que existamos. Por eso nosotros sabíamos que íbamos a andar bien, porque sabíamos la necesidad que había de que Tiempo Argentino siguiera en la calle, ganando la tercera parte de lo que ganábamos antes. Y todo el país la está pasando mal, no nosotros solamente. Todo el país está pasando mal, no nosotros solamente. En sacarle voz. Otra vez, o sea, ¿quién no quiere que la gente gane más? ¿Quién no quiere que haya más empleos? Pero si son artificiales, utilizando mecanismos como el de la inflación, cada vez duran menos y después hacen más daño. Entonces lo que quiero decir es, tenemos que llegar hasta el fondo del razonamiento, porque si no nos quedamos en la superficialidad y si no la tenemos a la plata, la única manera es, tomamos deuda. ¿Es malo? ¿Hacemos más inflación? Es malo. Entonces, que sí que no se puede. Cambiemos, dijeron. Y la pesadilla de giros hacia el pasado comenzó. Pero lo que no esperaban es que las mujeres, lejos de retroceder en dirección al pasado, seguimos andando. Ni una menos, paro de mujeres, asambleas y movilizaciones, encuentros nacionales que siguen creciendo, desbordando las fronteras. El feminismo está escribiendo una nueva historia.